Bueno, hay bastante plata entrando a la Argentina de dólares de Europa o de Estados Unidos. Sí. Entra, digamos, de la manera tratando de ver qué pueden comprar, sobre todo en turismo, por ejemplo, que es uno de los sectores que les interesa. Sí. Yo creo que este año hubo una baja actividad en el primer trimestre y sobre todo en el segundo trimestre, pero especialmente en el primer trimestre. Después se empezó a recuperar en forma inorgánica, algunos sectores crecían y otros no, y al final del año terminamos más o menos con un 2,5 a 3% debajo del año pasado, pero con un sector que creció mucho, que es el campo y también en la energía, en tanto que la construcción estuvo para abajo bastante bien, bastante fuerte, Sí. y la industria tuvo sectores que crecieron y otros que no crecieron. Entonces el año 2025, que estamos presentes ahora, va a tener un crecimiento económico del 4 al 5%. Me parece que es interesante porque depende del salario real, de las jubilaciones reales, y por lo tanto va a ser un crecimiento genuino. Faltaría agregarle a eso un tamaño de la inversión para que crezca la productividad y pueda entonces consolidarse el aumento del salario real y las jubilaciones reales, que creo que es fundamental tener una inversión adecuada, pero por lo que escucho, gente que habla desde España, que quieren ver cómo estamos, que hablan desde Perú, que quieren ver de qué manera se podría invertir, y están buscando, digamos, colocarse en una posición de inversora adecuada. Así que para el gobierno eso es bueno y puede significar un crecimiento económico del 4 al 5%. Y encima, la inflación, que la venimos calculando en 30%, ahora lo bajamos a 25%, o sea que realmente también está bajando la tasa de inflación. Va a ser un país bastante interesante como para hacer inversiones, aunque el costo local está un poco alto por el atraso cambiario que se está dando, que el gobierno nos reconoce y dice que ahora hay muchos dólares, y con el blanqueo también se dio un aumento de la cantidad de depósitos en dólares, y por lo tanto que estamos en una buena situación económica, aunque las reservas no muestran eso, sino que muestran más bien todavía que están negativas en términos netos. Pero bueno, este es el panorama que yo te puedo hacer ahora de la economía argentina, más o menos realista, para que tengas un panorama de lo que va a ser este año presente 2025, en el que hay elecciones. Entonces, es importante para el gobierno que la situación de crecimiento económico sea real y que se vea reforzada por una buena inversión, unas buenas exportaciones, para que el consumo no crezca un solo año y después empiece a diferir en cuanto a crecimiento. Yo creo que la idea de Milei, que es un especialista en crecimiento, la debe tener clara como para no dejar que eso ocurra por un solo año, sino que sea una tendencia de largo plazo para el crecimiento económico del país y para la mejora de la situación de la gente, ¿no? Según la carta que publicó en el diario La Nación, hablaba de que el año 2023, transcurrió ya el 2024, había encontrado los salarios con $600 y que en el año y que en el año 2024 se pasó a 1.100, pero está hablando del ingreso neto per cápita, digamos, o sea, no está precisando es este sector de la economía. Y por otro lado, dice después, el día domingo, en un programa radial, que en realidad el 75% de los argentinos promedio tiene un salario menor a 500.000. Y esto me preocupa porque yo le interpreté bien a usted, es necesario que también se mejore el ingreso como para que la rueda de la economía empiece a tener otro sentido, capacidad adquisitiva, no solo para satisfacer bienes y servicios, sino también como para mejorar las condiciones actuales, ¿no? Sí, lógico. Yo creo que eso, digamos que Milei es especialista, por lo menos lo que él ha dicho, en desarrollo económico, crecimiento económico, debe tener claro cómo actuar para que pueda lograr una inversión permanente y que eso dé una demanda de trabajo más alta y una disminución de la pobreza, que ya también está disminuyendo por la caída de la inflación, por la desaceleración de la inflación. O sea que está logrando resultados políticamente aceptables como para tener una buena elección en este año 2025,
pero tiene que tener presente que tiene que lograr ese desarrollo de la inversión como tema clave, ¿no? ¿Y usted cree que tiene las herramientas necesarias el gobierno como para garantizarlo, más allá del RIGI, no? Bueno, el RIGI sí, pero lo que pasa es que esas son cosas puntuales. Claro, y a largo plazo. Grandes de hasta 200 millones de dólares y que hay que sumar por lo menos arriba del 20% del producto en inversión bruta interna fija para que la inversión crezca y haya demanda de mano de obra, que hasta ahora no ha habido muchas, salvo raras excepciones, pero yo creo que es fundamental el crecimiento de la inversión, manteniendo un tipo de cambio que sea más adecuado para las exportaciones y también, digamos, más complicado para las importaciones, en lo cual en eso el gobierno no parece tomarlo en cuenta porque no dice que el dólar está atrasado, sino de que los aumentos de precios fueron dándose con una baja del tipo de cambio libre de 1.500 pesos por dólar a 1.100, 1.200 y que eso aumentó el salario real en dólares, pero es por baja del tipo de cambio, no por aumento del salario real, ¿no? Claro. O sea que ese es un tema para tomar en cuenta como uno de los riesgos que hay para el 2025, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo puede sortear el gobierno esto? Porque creo que está interesado en poder sostener su situación política, no solo en la economía, sino también en la política de estabilidad. Yo creo que sí, que ellos deben tener claro, yo no lo tengo muy claro, cuál sería el mecanismo para usar para poder mejorar el salario real, pero me parece que todo va por el lado de la inversión y que esa inversión es fundamental fomentarla, sobre todo que no hay construcción de obra pública, claro, que era lo que antes primero se hacía, la obra pública para generar caminos, puentes, etcétera, que ahora los está haciendo mayormente y que es lo que hizo la caída de el sector de la construcción pública y también de la construcción privada, que tiene un aumento del costo bastante importante en términos de dólares y que hace difícil la construcción de departamentos, casas, o sea que también eso le cuesta bastante a los constructores, a los desarrolladores, poder hacer proyectos que tengan viabilidad económica. ¿De qué manera puede el gobierno encontrar una salida frente a esto cuando, si bien el presidente hace esta caracterización sobre cuánto gana el 75% de la población, hay un organismo oficial como es el INDEC que dice que una familia para no entrar en pobreza tendría que estar ganando alrededor de, creo que el último número era 1.090.000 pesos, no lo puedo precisar, 100.000, bien. Pero a su vez el presidente dice de que el promedio de ese 75 es 450. Oficialmente, ¿qué debería comunicar? Porque creo que llama a la confusión esto, ¿no? Sí, evidentemente no hay claridad en materia de cómo se va a hacer para lograr el crecimiento económico. Esto más bien parece un buen rebote de la caída de este año y el rebote en el 2025 como consecuencia de ese rebote se crece al 4 al 5%, pero hay que favorecerlo con la inversión y hay que establecer programas de inversión también para las empresas chicas, un RIGI para empresas chicas y medianas, que sería fundamental para desarrollar la inversión y ahí sí yo creo que estaríamos en un orden adecuado como para que crezca el aumento de la ocupación y haya mayor salario real, que sería las preguntas que nos hacemos los economistas para este año 2025. Es muy temprano hablar del mes de enero del 2025. Yo no sería serio si le pregunto cuáles son las medidas de este año, que se ha ocurrido 7 días, o algún indicio, algún trascendido, algún rumor del lado de economía, como para decir, bueno, al menos como economistas estamos expectantes respecto de que esto se pueda cumplimentar. Bueno, yo creo que el gobierno se basó mucho en el achique del gasto público, 15 puntos del producto para este año que terminó en 2024, y que ahora le va a costar bastante bajar más el gasto público de ese 35% que está respecto del producto a, digamos, a 25, que son 10 puntos más. Evidentemente va a seguir con esa motosierra o tijera para ir cortando más gastos públicos de los que tenemos, pero también están las provincias que ocupan mucha gente y las municipalidades, que son como 2.400, 2.500 municipalidades, contando lo que son las comunas. Efectivamente, es un sector que está muy
lleno de subsectores, y que el sector público fue creciendo mucho, y recién ahora estamos pensando en la forma de ir disminuyéndolo, que se hizo bien y eso dio resultado, pero ahora hay que seguir haciéndolo, y lo que va a costar un poco bastante más poder hacerlo durante el 2025. Sí, el campo se lo ve un tanto inquieto. Se habla de que en función de los precios que está pagando para poder darle, digamos, continuidad a la actividad, se está registrando una alza de algunos precios, pero en dólares. Si bien la inflación en pesos se mide de una manera, algunos ya dicen de que estamos cerca del 100% de inflación en dólares, ¿no? Yo no sé si están así, si el 90, el 80, el 100. Sin embargo, en esta inquietud se le suman algunas declaraciones del presidente de Estados Unidos, en donde pareciera ser de que el valor de los commodities va a estar bastante complicado para este año. Por lo tanto, se le complica la situación al campo argentino también. Claro, encima con las retenciones que tienen los sectores, claro, sobre todo la soja, es muy complicada la perspectiva y ya hay algunos síntomas de falta de pago en empresas del sector agropecuario. Entonces los gromos que se ven vendidos en una parte son responsables, por lo menos el nombre de ellos está puesto ahí. O sea que es un tema medio complicado el de cómo lograr ese, digamos, desarrollo del sector agropecuario con manteniendo los derechos de exportación tan altos. Ahora el gobierno dijo que va a eliminar el 90% de los impuestos, claro, en cuanto a número, y se va a quedar con 5 o 6 impuestos que representan la mayor parte de la recaudación. Vamos a ver cómo eso ocurre, porque no es tan claro la forma que se podría eliminar todos esos impuestos. Quizás tenga que ver con el Sturzenegger o quizás tenga que ver con Caputo. Vamos a ver de qué lado es donde se mueve más este movimiento acerca de la reducción de impuestos, y lo mismo tendría que pasar con las provincias y las municipalidades, que tienen que ir sacando los distintos impuestos que tienen muchísimos ahora, con distinto nombre, aunque hacen más o menos lo mismo, y no brindan el servicio de tasa que se impone a los sectores, y no ofrecen el servicio de higiene y seguridad, por ejemplo, que podrían ofrecer, u otros servicios de caminos, etcétera, que también podrían ofrecer. Yo creo que todo eso vamos a tener que ir viéndolo a medida que pase el año, a medida que vayamos viendo cómo el gobierno responde a las necesidades del país. Comprometida la situación del campo porque ha liquidado, la última liquidación han sido 1.600 millones, ¿no? La liquidación ha sido muy baja. Hay silos bolsa el campo que no han sido liquidados, esperando una mejor situación, pero ya también se acaba eso porque viene la nueva cosecha, le hace falta, digamos, establecer el lugar para guardar tampoco puede guardarse tanto tiempo el silo bolsa. Antes se usaban los silos de la Junta Nacional de Granos, que eran pocos, para poder vender más lentamente la producción del campo. Ahora se usan los silos bolsa para mantenerlo todo el tiempo que uno quiera. Por supuesto que tampoco puede mantenerla de un año para otro o más tiempo, pero por lo menos existe ese silo bolsa que hay algunos quisieran que se liquide, algunos tratan de hacerle agujeros a los silos bolsa para ver si pueden lograr que se venda más rápido la producción del campo, que eso no está ocurriendo. Yo creo que ya se terminó esa parte. Y hay una situación que me preocupa. Hablaba con un dirigente agrario que me decía de que transitando desde Buenos Aires hacia el sur de Córdoba, observó de que en algunas plantaciones, algunos sembradíos, se estaba produciendo una situación muy particular porque empezaba a haber manchas amarillas en los cultivos, lo que indicaba que no estaba lloviendo como corresponde. Digamos, entonces a esto se le está sumando este otro factor, que esperemos que no sea como la sequía anterior, ¿no? La que tuvo Alberto. Esperemos que no, pero digamos, hay síntomas de sequía y que se dan en esa zona de Buenos Aires a Córdoba, zonas que están amarillas por falta de lluvia, y efectivamente es un riesgo que tenemos, que la falta de lluvia no sea tan grande como la que fue en el 2023, pero que sea un factor de menor producción para el campo. Por suerte tenemos la parte de petróleo, de nuevos elementos del petróleo de vaca muerta que se exportan sin ninguna transformación, y la parte de gas, que hay que hacer las plantas de liquefacción para poder exportarlo como líquido a Europa, que ahora justamente que se cerró en Ucrania el gasoducto que va de Rusia a Europa para Alemania,
es un problema serio, pero nosotros no podemos exportar ese gas hasta el 2027. Cuando se muestra la postal, tal cual los colores que usted nos aporta, es un año 2025 complicado por las elecciones, en el cual el gobierno tal vez tenga que agudizar mucho el ingenio, seguir muy de cerca algunos temas, estarles encima y también tener una estrategia como para que si tiene que evidentemente echarle mano a algunas herramientas en las cuales intervengan otros organismos del Estado como el Parlamento, esté con los resortes y las personas adecuadas como para darle la orientación a los objetivos que se ha propuesto. No es sencillo. No es sencillo, es muy complicado y además la Libertad Avanza no es un partido que esté organizado en todo el país, si bien se está organizando, pero cuesta mucho poder organizarlo en todos lados. Ahora se está organizando la capital federal, pero Jorge Macri ya adelantó las elecciones antes de que pueda avanzar mucho en ese desarrollo. O sea que también existe la oposición, aunque favorable en muchos aspectos y con la cual se logró bastante resultado en el Congreso, pero trata de mantener los lugares que tenían hasta hoy. Yo creo que eso de Jorge Macri es uno de los elementos que trata de verificar esta situación y que por lo tanto puede ser más difícil para Milei poder obtener resultados adecuados, aunque puede sacar, por supuesto, una buena cantidad de diputados y senadores para la capital federal que representen el Congreso Nacional. Evidentemente todos aquellos que se montaban en la crítica de que era un gobierno que asentaba, digamos, de alguna forma su proyecto político-económico en el sector primario y financiero, hoy el primario, no digo que está amenazado de muerte, pero está muy complicado. Y el sector financiero seguirá usufructuando, digamos, de los beneficios de estas políticas, pero no hay que hacerse, digamos, mucha esperanza, sino más bien tomar el futuro con expectancia para ver si se puede revertir la situación de la pobreza en Argentina, ¿no? Claro, yo creo que eso, la pobreza va a ir bajando porque la inflación es cada vez menor. Estaba pronosticando 25% ahora, como dije. Sí. Efectivamente eso ayuda mucho a ir pasando gente del sector pobreza a los no pobres, aunque la situación no es muy distinta, pero desde el punto de vista estadístico sí puede ser que estemos hoy en 38% de pobreza, como dijeron los de la Universidad de Itela, que calculan ese número para el cuarto trimestre del año pasado. O sea que de 55 bajamos a 38, 38,5, y eso se debe a la menor inflación o al menor ritmo de inflación que está dejando menos gente fuera del sistema. Eso ayuda mucho al gobierno para las elecciones, ¿no? Claro. O sea que es un punto a favor. ¿Ve a la política con la idoneidad, la capacidad, la inteligencia como para estar a la altura de la situación? Digo, hablo de la política en su conjunto, todos los partidos políticos, todos aquellos que tienen compromisos institucionales. ¿Cree que estarán todos pensando en que hay que salir? Sí, yo creo que sí, todo el mundo piensa que hay que salir, cada uno tiene su salida propia. Sí. Yo creo que el gobierno tiene su salida propia porque está también en el gobierno y está haciendo mucho para salirse de toda esa recesión y de toda esa pobreza que teníamos, con una inflación alta que está bajando. Efectivamente el gobierno está haciendo lo posible para pasar a un país desarrollado, pero para eso falta mucho tiempo y no solamente este año, sino seguir varios años o quizás 8 años como para ir logrando resultados adecuados. No todo se puede lograr tan rápido, ¿no? Claro. ¿El dólar es para preocuparse, Orlando, atendiendo que algunos dicen de que la inflación en dólares es muy alta o que Argentina es un país caro en dólares? Yo creo que sí, es para preocuparse porque aumenta las importaciones y dificulta las exportaciones, sobre todo a Brasil. Y yo creo que eso no es bueno para un país que tiene que abrirse al mundo, tiene que exportar más y también importar más, pero con costos de dólares más lógicos a los de los países grandes a los cuales se puede exportar. Usted hablaba hace un tiempo de 1.600 pesos el dólar, ¿no? Lo sigue sosteniendo. La manera teórica de equilibrio, guarda, que no es el dólar que uno maneja del mercado. Eso sería lo que correspondería de acuerdo a la inflación minorista nuestra y de países como Brasil, China, Europa, Estados Unidos, todos los países de los cuales exportamos. El tipo de cambio tendría que estar en los
$607 correspondería, y está más o menos en 1.100 y pico, o sea que está un poco atrasado, pero el gobierno dice que cuenta con los dólares suficientes como para no considerar esa etapa de déficit fiscal que teníamos siempre y que ahora no tenemos, y que por lo tanto el tipo de cambio va a ser distinto. Nosotros hicimos un estudio del tipo de cambio de Argentina versus Estados Unidos desde 1860 en términos reales, o sea, contando la inflación argentina y la de Estados Unidos, y nos da 3 etapas. Un tipo de cambio de entrada de capitales, el cual está más o menos en 600 a 650 pesos por dólar. Un tipo de cambio promedio de toda esa etapa, 1860 al 2024, que está más o menos en 1.100 pesos, y un tipo de cambio de salida de capitales que está en unos 3.350 a 1.400 pesos por dólar. O sea que para Caputo este cálculo le dio bien, le parece que él está en consecuencia en un valor razonable y que por lo tanto no piensa hacer un cambio. Pero es muy complicado quedarse dormido en esto, porque cuando ya se despierte puede ser tarde, ¿no? Claro, se entiende, sí, hay que estar expectante. Y si le tuviera que decir algo al argentino de a pie, aquel que nos escucha permanentemente a nosotros, ¿qué le dice, qué le recomienda a usted, Orlando? Yo creo que ahora tiene que invertir en pesos, pero mantener una parte en dólares, porque el dólar siempre es una sorpresa, como fue ahora, digamos que se quedó, pero también puede recuperarse, y en los últimos días se ha mostrado la tendencia al crecimiento con oscilaciones, pero yo creo que los plazos fijos y sobre todo los fondos fijos de inversión son un resultado adecuado para un tipo de cambio que se va quedando. No por mucho tiempo, porque eso no puede ocurrir todo el tiempo, sino que ya estamos llegando al final de ese proceso, porque el trading off de los bonar se está dando y se está acabando, porque vendía casi un 4%, pero eso ya prácticamente no existe.